Días 5 minutos, pasan de las 9:30 de la mañana en esta jornada 9 de enero, hemos vuelto, vamos a ver si volvemos con ímpetu. Hemos dicho o hemos decidido que este año 2023 va a ser magnífico y si somos optimistas probablemente lo consigamos. Magnífico para todos. Yo hablo en mi persona porque yo haré mi parte, que es muy pequeña, pero claro, pues entre 47 millones es mi parte y si todos hacemos un poquitito, pues yo creo que será mejor para todos. Antes de irnos a lo que teníamos previsto en esta jornada como tema de debate, que es amplio también, sí me gustaría hacer una mención a los hechos que han ocurrido en Brasil, que ya habían ocurrido en Estados Unidos y que ya habían ocurrido en otros lugares. Y denotan un poquitito que la sociedad está muy enferma, está extraordinariamente enferma. Y eso tiene un peligro enorme. Creo que la polarización radical de las posiciones no conduce a nada, no conlleva a nada. Y al final lo único que nos puede llevar es al desastre, como estamos viendo, ¿no? Porque esta es la antesala. Créanlo, no soy en esto extraordinariamente pesimista, pero ni quiero ser alarmista tampoco, pero esta es la antesala de un enfrentamiento civil. Que no se puede polarizar a la sociedad desde las diferentes instituciones de esta manera. Yo creo que los que conllevan o los que dirigen los destinos de un país tienen que estar preocupados fundamentalmente por el bienestar de los ciudadanos y para ello tratar de llegar a acuerdos con quien sea, aunque ese que sea no sea tan de tus ideas o demás. Yo creo que hay que unificar criterios en lo común, en lo de todos, porque seguro que están de acuerdo, pero polarizar y radicalizar sobre todo el discurso que luego se transmite al ciudadano que no lo recibe como nosotros a lo mejor queremos, o sí lo recibe como queremos, con lo cual peor todavía. Pero a mí, y además minimizar la situación me parece también que es un error. Ayer eran miles y miles de personas las que se acercaron hacia las instituciones de un país que democráticamente había elegido a una persona y que tenía que gobernar y punto. Esto funciona así y si no te gustan los 4 años lo echas a la calle. Pero no se acepta, ya había pasado. Los mensajes no son precisamente de reconocimiento de lo que está ocurriendo. Luego hablan de democracia, pero no es verdad. Y al final, el pueblo que es lo que es, ya está. No vamos tampoco a entrar en ese debate, aunque a mí me gustaría decirlo con nitidez, pues sale a la calle, se arma, se monta lo que se montó. Y esto, yo reitero, tiene un peligro enorme. Ojalá esto que hemos vivido, ojo, que esto se ha vivido en Estados Unidos, que no estamos hablando de una democracia como hablan del tercer mundo. Estamos hablando de una democracia de primer nivel, donde unos señores asaltan el Congreso del país. O sea, es una cosa absolutamente demencial en todos los sentidos. Yo no sé quién o qué está pasando o quién incita o invita a esto, pero me da lo mismo. En cualquier caso, sí es verdad que es de análisis y deberíamos de analizarlo, porque nadie está libre de esto. No se nos olvide que en este momento y ahora, a 9 de enero, tenemos una guerra en el corazón de Europa. Una guerra que no ha parado y lejos de parar, todo lo contrario. Se está radicalizando más, porque además de momento han sido puntuales los incidentes con países fronterizos, pero ojo, esto no ha terminado y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Y por qué todo? Pues yo no creo que ningún ciudadano ruso quiera ir a la guerra, ni creo que ningún ciudadano ucraniano quisiera ir a la guerra, o moldavo o polaco, ya se lo garantizo yo. Pero hay otros intereses que parece que, en fin, que satisfacen el egocentrismo de algunos personajes. Yo no sé a ustedes si ya les presento a nuestros primeros invitados en esta jornada. Mónica Monterreal, Unidas Podemos, de Móstoles, muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel Ángel Recuenco, diputado y candidato del Partido Popular por Leganés, muy buenos días. Buenos días. Yo no sé desde las perspectivas diferentes, ¿no? Porque aquí tenemos dos personas que representan a dos partidos con ideas absolutamente diferentes. En algunas cosas, yo creo que en otras, y estoy absolutamente convencido que una conversación privada estarían de acuerdo en muchísimas cosas, pero desde la perspectiva o desde la distancia, no sé en fin, cómo ven este asunto, que yo realmente estoy asombrado. Yo creo que lo que sucedió ayer en Brasil es un hecho muy grave. Como tú dices, lamentablemente no son hechos aislados. Cada vez más hay una falta de respeto a las instituciones y a los resultados democráticos, a los resultados elegidos por el pueblo brasileño. Y creo que ayer los bolsonaristas o los partidarios de Bolsonaro que
que con tal violencia irrumpieron en las instituciones brasileñas, no acataron esa derrota, que como bien decías tú antes, pues bueno, en las siguientes elecciones que se trabaje para revertirla si no la creen justa o que no creen que sea lo necesario para el pueblo brasileño en este momento, pero sí que creo que es muy grave, como siempre, el tomarse la justicia por su cuenta y el no respetar un resultado democrático elegido. Miguel Ángel. Sí, bueno, pues en esto ni en conversaciones privadas, quiero decir, en público también coincido con Mónica, o sea, es decir, es verdad que los resultados electorales te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero evidentemente hay que respetarlos. Y yo creo que esas determinadas líneas de confrontación que en este caso las estamos viendo en Brasil, como bien has dicho, José Luis, anteriormente las hemos visto en Estados Unidos, pero que aquí en España también hemos visto. O sea, es decir, cuando salían todos los separatistas a la calle quemando contenedores, lo hemos visto. Cuando salían también determinados scratches a diferentes perfiles políticos, también lo hemos visto. Y tú podrás compartir o no compartir lo que dice una determinada persona, pero evidentemente yo creo que el respeto no se debe perder absolutamente nunca, ¿no? Porque si no, al final una reacción por un lado lleva a una contrarreacción, y ¿dónde está el límite de eso? ¿Dónde se pone el límite de eso, ¿no? Yo estos días, y ya lo apunto como... Yo sigo a través de YouTube, canales y tal, las comisiones del Parlamento. Y realmente estoy alarmado de lo que son esas comisiones. Estoy alarmado del comportamiento de los diputados. ¿Cómo se puede faltar al respeto, insultarse unos a otros en una comisión que lo que tienen que hacer es aportar? Yo creo. Y si no estás de acuerdo, pues esto es lo que hay. Si es que la democracia es eso, oye, pues no estamos de acuerdo, pero vamos a hacer. Otra cosa que podríamos también introducir es que luego se cumplan o no los compromisos prometidos, que eso son cosas diferentes. Pero una vez hecho esto, y si se cumplen, el que ha ganado tiene todo el derecho y el apoyo de los ciudadanos para gobernar y legislar. Es que es lo que hay. Esto funciona de esta manera. Reitero, aquí se ha ocurrido en España, no se nos olvide. No digo eso en estos últimos años. Es decir, aquí también hubo una involución en un momento determinado porque no se aceptaron los resultados electorales en ambos casos, y eso condujo a una guerra civil, no se nos olvide. Tanto lo primero como lo segundo. Es decir, lo primero que tiene que saber un político y un ciudadano es que la democracia se basa en eso, no es el mejor sistema. Pero quien gana tiene derecho a gobernar y a legislar, y nadie puede por ello insultarle y faltarle al respeto y montarle una manifestación y hacer eso. No, pues mire, usted ha ganado. Es que al lo que final, hay. La pérdida del respeto a las instituciones es la pérdida del respeto al resto de ciudadanos por y ciudadanas. Supuesto, es que no ha valido el voto de esto. O sea, ¿esto qué es? Pues oiga, si usted supóngase que mañana gana Vox en no sé dónde. Pues oiga, ha ganado. Los ciudadanos han dicho eso, se acabó la historia. Como si gana Podemos. Quiere decir, al final... El ciudadano es el que decide. Como si gana cualquier otro partido. Como si gana cualquier. ¿Qué me vas a comparar? No, estoy poniendo dos extremos por la dificultad encuestaria. Pero al final, sí, al final es respetar un resultado electoral, y si no es en el que tú creías, pues a lo mejor tendrás que trabajar más para de cara a las siguientes elecciones demostrar que tus políticas, tus posiciones son las que consideras tú más correctas, pero sí es grave, la verdad. En fin, yo creo que son hechos lamentables, muy peligrosos, porque esto es como un tsunami, ¿vale? Y al final estas cosas pasan, y les pongo Perú, fíjense lo que pasa en Perú, los incidentes gravísimos de Perú que parece que se olvidan, están ahí, en Bolivia, que también hubo Venezuela, y de todos otros tantos sitios que no nos llega tan mediáticamente. Que nos llega lo que nos llega, hombre, nos preocupa más los países de habla hispana, porque de alguna forma tenemos una relación casi consanguínea, no importante. Pero es que en Europa están pasando cosas parecidas, es que no se nos olvide, y ya lo digo, en África, bueno, todos los días, así que además, desgraciadamente allí en muchos países no se permite porque el que hace le pegan un tiro. Lo que está pasando en Irán, que parece que ha pasado desapercibido y sigue pasando, el otro día ejecutaron a un señor por pensar de forma diferente, es que de verdad, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Aquí en las últimas elecciones que hemos tenido, y no seré yo quien defienda a Vox, pero evidentemente cuando había determinados mítines de Vox tenía siempre altercados que iba gente a... Eso no puede ser ni en uno... Mire, a mí me sentó fatal... Y los postulados... a mí me sentó fatal que la gente fuera a la casa de Pablo Iglesias, ¿verdad? Cuando lo hicieron, a mí me pareció terrible eso, terrible, sí, de por eso, de la misma manera que me pareció terrible que lo hicieran con Cristina Cifuentes. Es decir, me parece terrible, oiga, pero ¿quiénes son ustedes? Si ustedes no están de acuerdo,
voten a otra persona y se acabó la historia. Ese señor ha votado, me parece bien. Yo no puedo estar o no de acuerdo con Pablo Iglesias, pero es que le han votado 3 millones de personas. Pero es que las personas que hacen eso parece que están acostumbrados a imponer sus ideales por la fuerza, no con las urnas. No. Y ese es el verdadero problema. Sin duda. Bueno, déjenme que hablemos ya del tema, porque aunque parezca que no, sí es importante, ¿no? Yo ayer leía la noticia de que el presidente del gobierno gana 90.000 euros, se va a subir el sueldo un 4%, y que hay un montón de presidentes de comunidades, presidentes de diputaciones, hablo de la política, alcaldes que ganan más que el presidente del gobierno. Que ganan más. Discutir esto me parece una chorrada, porque yo creo que un político, un presidente de un gobierno, es que el presidente de Alemania gana 3 veces más o 4 veces más que el español. No, mire usted, el presidente del gobierno tiene que estar bien pagado, porque su cargo lo conlleva, y punto y se acaba. No puede ser que el presidente del Tribunal de Cuentas o el del Constitucional gane más del doble que el presidente del gobierno. Me parece que discutir eso es una gilipollez. O un interventor en un ayuntamiento. Por ejemplo, y no le voy a ir muy lejos porque aquí los tenemos. Un interventor de un pueblecito muy chiquitito que tiene no más de 7-8 mil habitantes, gana más que el presidente del gobierno. No puede ser. Es decir, no, el político tiene que estar bien pagado y bien valorado por los ciudadanos, porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo se puede decir? Es que yo no quiero ganar más que... ¿Cómo que no? Oiga, si usted ocupa un cargo público tendrá que ganar más. Claro que sí. ¿Cómo puede ganar más 5 empleados de un ayuntamiento que el alcalde? Que no, yo digo, no me lo puedo creer, o sea, no tiene sentido. Bueno, pues esto ocurre y se discuten. Es que yo creo que esto es indiscutible para mí. Es el señor que es gerente de una empresa, gana un dinero porque es gerente de una empresa grande y que tiene muchas responsabilidades que conlleva incluso penales. Por lo tanto, debe estar bien pagado. Y el presidente del gobierno ni le cuento. Pues de la misma manera. Claro, ahora empezamos a decir es que se ha subido el sueldo, es que gana. Pues mire, me parece que eso no es noticia. Para mí la noticia sería que el presidente del gobierno está mal pagado. Para mí sería que está mal pagado, honradamente. Y que un alcalde de un pueblo gane 2.000 euros, oiga, a mí personalmente me parece una indignidad para el cargo, honradamente. Luego otra cosa es que las cosas se hagan bien o se hagan mal. Eso pide responsabilidad, pero hombre, paga bien a tu gente. Es que yo no sé lo que gana un alcalde en este momento de Leganés, por ejemplo, pero sí. no lo sé, pero seguro que no pasa hablo de netos, no sé si pasará de los 3.000 euros netos. Sí pasa, pero muy ajustado. Claro. Que brutos son 69.000, me parece, entonces estamos hablando de eso. Fíjate, ahí en Leganés concretamente... ¿Cuánto gana el interventor de Leganés? Bastante más. Pues más o el de Móstoles, estoy hablando... Sí. Ahí fíjate, ahí el que tuvo un criterio muy razonable, y la verdad es que yo estaba fuera de la política, pero me parecía algo muy sensato, ¿no? José Luis Pérez Reyes decía que él iba a ganar 1 euro más que el que más ganase del ayuntamiento. O sea, es decir, si el secretario del ayuntamiento era el que más antigüedad tenía, el que más trienio sumaba, más el salario alto, dice, el alcalde es que es su jefe. 1 euro más. Dice, tampoco mucho más, sino decir, oye, 1 euro más, dice, porque creo que al final tengo esa mayor responsabilidad. Me parecía un criterio, puede ser un criterio como cualquier otro, ¿sabes? Pero y a partir de ahí ya pues establecía el salario del resto de concejales. Pero yo no hablo ni siquiera hablo de la dignidad del cargo. Claro, es que a lo que voy, bueno, pues era un criterio algo sensato, lo que pasa es que es verdad que luego pues entró en una espiral, yo creo también pues muy demagoga, una espiral de demagogia absoluta, en la que, como la situación económica fue mala durante los años 2007, 2008, 2009, pues ahí al final hacían una comparativa lo privado con lo público, y al final pues evidentemente te arrastraba esa demagogia, ¿no? Cosa que no lleva a ningún sitio, porque a mí me dices, ¿está bien pagado un cargo público o está mal pagado? Pues depende de lo que haga el cargo público. Es decir, si no hace absolutamente nada, pues es que hasta darle 500 euros está tirado. O sea, no sé pero si bueno, me tiene un explico, contrato de 4 años, pero yo creo que eso tenía que estar establecido por ley. Claro, pero... O sea, yo creo que por ley se debería establecer lo que debe de ganar un alcalde de un municipio de 200.000, 100.000, 50.000, sí. Por ley. Pero siempre... reitero, dignificando el cargo. O sea, date cuenta que, por ejemplo, puede ser que pongan, pues tiene que ganar 30.000 euros por Leganés, el Móstoles, que estamos hablando de presupuestos millonarios a ejecutar, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, a lo mejor nos vamos en presupuestado 180, 190, pero reales, a lo mejor te vas a 150, 160, o sea, es decir, oye, estás 160 millones, ha hablado Miguel Ángel Revuelco. Se dice pronto, sí, se dice pronto, ¿no? Entonces, y lo que decías tú también, perdona. Sí, entonces, decir, oye, gestionar eso, pues al final tiene una responsabilidad que evidentemente tiene que ser remunerada, y sobre todo además, y que también quiere generar una atracción
de personas con capacidad para gestión desde el ámbito privado o incluso funcionarios también que dejen de ejercer como funcionarios y que quieran practicar la política. Pero luego hay ¿no? otra razón, Mónica, que es que si tú no pagas bien a un funcionario de Hacienda, si le pagas muy mal, pues estás muy cerca de que se corrompa con cierta facilidad. Pero eso sí, eso en general, no solamente en la administración pública. Y en una empresa, si un jefe de compras le tienes mal pagado, pues totalmente. Igual se va a buscar por otro lado. Exactamente, y al final hay que pagarlos bien. Y a mí me parece que eso debe de suceder. ¿Qué gana su alcaldesa para empezar? Creo que ahora estaba en 80 o algo así. 80, cuando se habla de 80.000 se habla de bruto, que luego tiene que pagar impuestos y, hombre, y los impuestos al mes pueden ser 3.000 y algo netos. Es a lo que voy. Y es más allá de lo que decíamos, lo has comentado tú, ya no solamente la responsabilidad, no solo de los alcaldes o alcaldesas, sino de cualquier concejal o cualquier otro político en el cargo, de la responsabilidad de gestión, de ejecución, de tu área directa o lo que ejecutes directamente, sino la responsabilidad penal que conlleva también. Hombre. Y que tú pones ahí tus bienes a disposición ante cualquier problemática que pueda surgir y eso yo considero también que sí que tienen que estar, o sea, tienen que estar bien pagados, tampoco sin pasarnos, porque tampoco... Bien pagado. Si es que si no lo comparamos con la... Y comentabas tú el sueldo del presidente del gobierno, evidentemente debería ser el que cobrara más de toda la nación. 3.000 y pico euros netos, pero es que, claro, pero es que vemos casos en comunidades autónomas, aquí por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que la presidenta gana más. Y en otras comunidades autónomas. Entonces, eso simplemente cotejando la población sobre la que gobiernas. Gana un poquito más. Sí, pero ahora simplemente gobernar sobre 46 millones a sobre 6 millones. Y sobre esos que ganan más. Es que un presidente de una diputación gana 30 o 40.000 euros más que el presidente del gobierno. Bueno, pues yo creo que todo esto se arregla si se legisla. Yo en relación al presidente del gobierno, que no voy a ponerme a enjuiciar si 90 son muchos o son pocos. Quiero decir, date cuenta que un presidente que anteriormente ha estado de mi formación política, o sea, ahí estamos hablando de estos salarios. Es decir, oye, la cantidad de costos añadidos que tiene a lo largo de su vida no paga absolutamente nada, o sea, son limpios, los 90 puros y duros. No, limpios no. Una presidenta autonómica, tiene que pagar un presidente autonómico, sea de donde IRPF, sea. ¿no? Yo supongo que sí, que pagar, no, pero me refiero limpios, es decir, oye... sí, que va en coche, que no le cuesta el coche, ni el domicilio... No, sí, pero bueno, eso ya es tema de seguridad. Coche oficial lo tienen todos, pero el domicilio, comida y demás y tal, o sea, el decir lo que es la vida como tal, evidentemente eso está totalmente sufragado por el... Pero yo creo que eso no sea excusa para que los autonómicos tengan que hay cobrar algunos autonómicos más. hay algunos autonómicos que están en la misma circunstancia. Los autonómicos, yo creo que Pérez Aragonés creo que tiene domicilio también, domicilio por el este. Sí, bueno, o el presidente del País Vasco, estamos en las mismas, cuidadito. No, pero es que yo no creo que haya que llegar a ese extremo, de verdad, yo creo que no. O sea, yo creo que se debería legislar en función del el cargo de responsabilidad que tú asumes. No es lo mismo ser alcalde de Madrid, ¿verdad?, que ser alcalde de Móstoles, porque Madrid tiene 3 millones de habitantes y tú tienes que ganar un sueldo más importante. Y punto. Luego lo que tienes que hacer es exigir la responsabilidad del trabajo. Y que si tú te has ido a las elecciones con este compromiso, por supuesto, ese compromiso lo tienes que cumplir, porque si no te va en el sueldo. Y así la gente prometería... Y eso es lo que decíamos antes, hilando con el caso del respeto a la democracia. Y si tú no cumples eso, que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan en las siguientes elecciones. Yo, por ejemplo, y le pongo el caso de ustedes Unidas Podemos. Yo no puedo reprochar a Unidas Podemos lo que está proponiendo en cada una de las decisiones del gobierno en su alianza, porque es lo que realmente querían. Ustedes ahí no han engañado, pero el presidente del gobierno sí ha engañado. Sí ha engañado, porque lo primero que dijo es que nunca pactaría con ustedes. Oiga, no lo diga. Y si lo dice en la campaña electoral, usted lo cumple. Eso es a donde voy. Bueno. La indignidad del cargo va en no cumplir lo que dices. Nosotros desde el primer momento, es lo que comentas tú, llevamos una serie de propuestas que han sido las mismas desde el principio, que algunas se han conseguido, que otras están en camino, que otras están con matices, evidentemente. Tienes que... de eso se trata la negociación. Lo que pasa es que, fíjate... Aunque no estemos de acuerdo, ustedes no han engañado en sus propuestas. Lo que pasa es que yo creo que lo de los incumplimientos del presidente del gobierno, ya hasta hacemos memoria y yo creo que se nos olvidan muchos de... Que no es el único presidente que ha incumplido. No. También, que si nos remontamos... Porque estamos hablando del pacto con Podemos, que decía que no
no dormiría tranquilo, que nunca pactaría tampoco con Bildu, también lo dijo, que no cambiaría el delito, sí. que no les perdonaría, que no les sacaría. O sea, estamos hablando de cosas muy gordas que prometió cuando se presentaba en campaña, y no desde un punto de vista de gestión. Que fíjate, hasta incluso lo del pacto con Podemos es lo de menos. Estábamos hablando incluso de determinados acuerdos donde ya se dejaba entrever en esa campaña el ataque a las instituciones desde un punto de vista de acuerdo, y sin embargo al final se ha cedido en ese tipo de, el problema es, ¿sabe cuál de es? acuerdos con gente que atacaba a las instituciones. No tiene costo. Es decir, cuando uno llega a las elecciones puede prometer lo que quiera. Yo he visto alcaldes de pueblos de 5.000 habitantes prometiendo una universidad en su pueblo. No nos volvamos locos, ¿de acuerdo? No, eso está claro. Entonces, seamos responsables. Usted presenta un acta notarial, un programa razonable, un programa que puedes con cumplir. Es decir, esto es lo que yo voy a, y esto si se dan las circunstancias lo podré, porque muchas veces, claro, te puede venir una crisis, una pandemia y te puede ir abajo todo lo que hay, pero cosas elementales, políticamente, y tú tienes que ser responsable de eso. Tú tienes que cumplir esto, es decir, si no, los ciudadanos... Ahora invito a haber elecciones municipales. Sí. Yo me presento para alcalde de Móstoles y les digo que me voy a traer allí 5 de las industrias más importantes del mundo y las voy a instalar allí. Pero ¿cómo puedo decir eso? ¿Estoy tonto o qué? O sea, ¿con qué sentido voy a prometer eso? Pues no, tendré que prometer la realidad de lo que voy a hacer, y si no lo cumplo, que eso esté penado. Ya verá cómo se le cuida. Sí, pero la manera de penarlo al final son las urnas. La inhabilitación, por ejemplo, no, la inhabilitación para cargo público. Usted no ha cumplido, usted queda inhabilitado para cargo público. No cumplir a un proyecto razonable tampoco depende directamente de la acción del gobierno. Te quiero decir que aun en un proyecto perfectamente razonable, presupuestado, en el que puedas, hay muchos más. Pues no te puedes comprometer, alrededor. Pero te hablo simplemente de el funcionamiento interno. Me lo tengo claro, pero hay cosas que sí puedes cumplir. Es decir, a nadie le obligaba al presidente del gobierno a decir lo que dijo. ¿Por qué lo dice? Si es que cuando uno se presenta, es que ha pasado con el PP también y con otros. Yo no voy a pactar con los catalanistas, pues luego pactas con los catalanistas, coño. No, es decir, es ahí donde voy, lo políticamente correcto. Sí, y ciertos reproches también que hablabas, Miguel Ángel, de las promesas incumplidas, hablabas de las negociaciones con Bildu y tal, que el Partido Popular reproche esas actitudes cuando ellos también negociaron hace años. Entonces, parece que también la memoria es un poco volátil en estos casos. Se puede, desde luego, criticar, y hay que perseguir de alguna forma que cualquier, ya no promesa, sino cualquier proyecto electoral o cualquier indicación que se dé no se cumpla. Pero también reprochar acciones que el propio partido que reprocha ha estado ejerciendo anteriormente queda un poco de aquella manera. No, mira, yo en esto soy muy claro. Cuando uno está gobernando y te toca gobernar en minoría, evidentemente puede llegar, al final tienes que dialogar con todo el mundo, aunque no te guste. Pero si yo manifiesto y digo claramente, por ejemplo, en el caso catalán, es decir, oye, mira, yo no voy a perdonar la sedición, y de las primeras medidas que tomó el gobierno de Sánchez fue indultar a aquellos que habían sido penados. Evidentemente, eso es al final, el otro día estaba leyendo a un jurista, dice, al final, dice, esto debía darle más argumentos, en este caso a los sediciosos, para volverse todavía más agresivos desde el punto de vista de conseguir su objetivo, que es la separación, en este caso de España, y no se esconden. O sea, no se esconden. Entonces, decir, oye, mira, pactar determinadas cuestiones con aquellos que se han saltado la ley, fundamentalmente no te hablo de una cuestión económica de que si le das 2 euros más o 2 euros menos, que eso puede estar lícito en la petición de los que están al frente de determinadas comunidades autónomas o representan los intereses de comunidades autónomas. Yo eso lo podré compartir más o menos, o si das más o menos, pero es respetable, ¿no? Porque estás en una minoría. Pero evidentemente lo que no puedo compartir es que si yo en este caso, la justicia española te ha penado, en este caso vamos a poner, José Luis, que tú eres el separatista, digo, te ha penado a ti, llego yo y digo, no, oye, te perdono para poder sentarnos, o sea, te perdono y te indulto, y lo que ha dicho la justicia, y tú que querías romper España, yo resulta que te perdono y te salvo, ¿no?, de esa cárcel. Creo que no es, ahí es donde está el matiz, y es un matiz muy importante. Fíjate, de Podemos, lo que decía antes José Luis, no puedo decirle algo diferente porque lo decía, o sea, es decir, es que nosotros que creemos también en ese proyecto y en esa manera de hacer
política. Yo disputaré con Podemos dialécticamente diciendo, oye, pues mira, si tú te presentas al gobierno de España, no puedo compartir contigo que estés defendiendo a aquellos que se quieren separar. Que no hayan dicho, pero claro, pero resulta que el Partido Socialista, que se supone que debería defender una unidad territorial, al contrario, aquellos que la rompen son condenados, se sienta con ellos, les perdona y luego aparte hablamos del resto de negociaciones, ¿no? Déjenme, son las 10 y un minuto de la mañana, vamos a hacer una pausa, ya me indican, y inmediatamente volvemos y seguimos hablando de esto, pero sobre todo también de la representación en la Comunidad de Madrid, porque hace unos años Esperanza Aguirre ya habló de reducir el número de diputados o elegir por circunscripciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto está encima de la mesa siempre, pero al final estamos en las mismas. Vamos a hablar también de ello y a ver cuál es la opinión de nuestros dos invitados. Globo FM Radio. En un momento determinado, que en una comunidad uniprovincial como es Madrid, como puede ser Murcia, por ejemplo, La Rioja, pues a lo mejor la representación es muy elevada, ¿verdad?, para el trabajo que desarrollan dentro de una comunidad tan pequeñita. Y ya, de hecho, Esperanza Aguirre quiso cambiar ese asunto, eligiendo por circunscripciones, que a mí me parece que es un error, o sea, porque todos valoraríamos lo que está pasando en España, y yo creo que lo que hay que modificar es precisamente la ley electoral en España para que los votos de un ciudadano valgan lo mismo en cualquier lugar donde se emitan, y de eso sabrá mucho Mónica, porque a Izquierda Unida le costó 1 millón de votos más conseguir un diputado, que formaciones que con 30.000 consiguieron un diputado. Sí, lo de nuestra ley electoral es para claro, y entonces, estudiarse. Oiga, mire usted, el voto de un ciudadano de La Rioja tiene que valer, o del País Vasco, de Cataluña, tiene que valer lo mismo que el voto de un ciudadano de Murcia. Y se ha terminado. Y con eso yo creo que ganaría la democracia, sería mucho más representativa y no habría tantas presiones de aquellos que no tienen una representación real o porcentual como realmente tenía que ser. El tema de la representación, como decías, va en función de la población que hay, porque en 2003 en la Asamblea de Madrid había 111 diputados y diputadas y ahora estamos ya en los 136. Sí. Y en este sentido, lo que sí es un poco curioso es que el Partido Popular, sabiendo que esto está regulado por ley, hable de reducir ese número para... Pero pueden hacerlo porque ya se intentó en Castilla-La Mancha, pueden hacerlo. Sí, para reducir gasto, cuando se sabe que es una estrategia que tienen conocedores de la mayoría que tienen ahora mismo en la Asamblea para eliminar parte de la oposición y eliminar cualquier opinión que sea contraria a la suya. Entonces, yo creo que reducir gastos se puede reducir también no solo en la representación de los madrileños y madrileñas, sino, por ejemplo, en los cargos de confianza que se tienen. Hablábamos antes y comparábamos salarios con el presidente del gobierno. En la Comunidad de Madrid hay 400 personas en cargos de confianza en este sentido, cuando el gobierno central tiene 700 para toda España. Entonces, yo creo que sí, Miguel Ángel, no hagas así con la cabeza, que son cifras. Entonces, yo creo que si se quiere ahorrar, que lo que se podría es gestionar de otra manera y no hacer las operaciones Zendal y este tipo de cosas, podría empezarse por ahí y no por reducir la representación de los madrileños y madrileñas en la Asamblea. Mira, José Luis, estabas comentando la propuesta, ¿no?, de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. Ha habido una propuesta en esta legislatura, no hay que irse a Esperanza Aguirre. Ha habido una propuesta firmada por Vox y Partido Popular de reducir de 136 a 91. Pero se necesitaría una mayoría cualificada, no vale la mayoría para modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y toda la izquierda dijo que no. O sea, toda la izquierda. O sea, es decir, se necesitaban 13 votos, o sea, 13 valientes de la izquierda, que cuando lanzan el mensaje de la reducción de gastos se envalentonan mucho, pero cuando llegó la hora de la votación no hubo ni un valiente que levantase la mano junto con Vox y con el Partido Popular para reducir esos costos en cuanto a diputados. Con lo cual, pues ese mensaje, Mónica, y siento decirlo en este caso, es decir, oye, ese mensaje que lanzabais desde Podemos, no sé si tú concretamente, porque también es verdad que en Podemos hay muchas facciones, pero mensaje desde Podemos, que había que reducir los costos, que había que reducir los salarios, que había que reducir tal... Más Madrid con... Sí, no, te iba a decir, en Podemos no hay tantas facciones como comentas, pero la reducción... No, pero yo te comento, yo en la campaña electoral, dentro de
de Podemos Leganés, fíjate, ya no te hablo de otras zonas donde esté representada Podemos. Había dentro perfiles de Podemos que no te estaban defendiendo esa reducción ni de salarios ni de cargos, y sin embargo había algunos que sí, que ellos defendían la reducción, o sea, dentro de esas propias, por eso a eso me refería, ¿no? Luego tendréis una idea concreta única, pero sí que había esas facciones dentro, y entonces cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de votar, cuando llega la hora de tomar el acuerdo, ves que no es así. O sea, es decir, y en Leganés me pasaba exactamente lo mismo. Decían, hay que reducir los salarios, pero cuando llegó la hora de la verdad, a la hora de votar la reducción de salarios, en este caso más Madrid, no Podemos, pues llegó y votaron con el alcalde. Entonces es una incongruencia, a lo que decíamos anteriormente. ¿Para qué hablas de ello si luego no lo vas a cumplir? Pues es preferible no decir absolutamente nada. Decir, oye, pues mira, me parece bien, me parece mal, y luego tomas el acuerdo que consideres oportuno. Y en este caso que estabas hablando, José Luis, ya por concluir, de esta reducción de cargos de diputados, pues hay una propuesta concreta encima de la mesa. Y fue echada para atrás. Y en cuanto a, hombre, que tenemos el gobierno de España más caro de la historia, o sea, es decir, con más ministerios de la historia, y con menos asesores que la Comunidad de Madrid, y con más cargos de la historia. ¿Proporcionalmente? Esa es la realidad, Mónica. O sea, es decir, entonces, bueno, yo creo que los datos están publicados, la gente los puede contrastar y evidentemente, además en un momento complicado, casi un momento complicado desde un punto de vista económico, creo que los que tenían que dar anteriormente el ejemplo, y los que nos tenían que dar ejemplo a todos, en este caso, fíjate, yo no hablo de ministros que estén mal pagados, que a lo mejor tendríamos que tener menos ministros y mejor pagados, es decir, pero si al final tenemos un engorde en cuanto a la carga administrativa que no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que un país con 47 millones de personas pues necesita una estructura fundamental, pero yo el otro día, haciendo cuentas de todo esto, estaba alucinando en muchos casos de la comparativa, porque lo comparaba con Francia, con Alemania, con, en fin, otros países que están más o menos en nuestro nivel poblacional, nosotros siempre un poquitito por debajo, ¿no? Pero claro, es que, por ejemplo, en nuestro país hay 3,5 millones de empleados públicos, lo que supone un casi 18% del total de los trabajadores que cotizan en este país, que anda por los 20 millones. Y esto es está publicado por la encuesta de población activa, la EPA, que no son datos que yo me invente aquí, pero esto es así. Y claro, hay 2.717.570 funcionarios. Lo que pasa es que luego esto incluye también a los empleados públicos, personal laboral que está trabajando para un ayuntamiento. Pero es que claro, uno se pone a decir 375 diputados en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, 265 senadores, que a mí es la parte que más me preocupa, fíjese usted. Hay 41 diputaciones provinciales, con un montón de asesores y empleados para las mismas, porque claro, los que tienen más de una provincia, pues tienen sus diputaciones también. Hay diputados autonómicos 1.262 en toda España, 8.131 municipios con casi 60.000 concejales en toda España. Yo lo digo simplemente porque a lo mejor si tú ahora dices, pues vamos a eliminar el 20%, pues el gasto que elimina realmente no es muy importante con relación a lo que hay. Si a mí lo que me preocupa es que si hay 136 diputados en la Asamblea de Madrid, ¿trabajan los 136 diputados como para ganarse el sueldo que se les paga? Es una pregunta que se hacen los ciudadanos y que usted, que es diputado, por ejemplo, don Miguel Ángel, la tiene que conocer. O si hubiera 60, no se notaría. Salvo la otra parte, la política que usted dice, que es la representación. Son cosas diferentes. Es decir, ¿hay trabajo para los 136? Yo creo que la representación al final son 137, no 36, 137, sí, siempre tiene que ser nombres, es cierto. En cuanto a la representación, se da lo mismo que al final tengas 91, que 111, que 115, que 137, que decir, porque proporcionalmente la representación estará. No, porque habría muchos partidos que quedarían fuera si hubiera 60, por ejemplo. No, porque y de eso es de lo que se trata la reducción de representantes. Tú tienes un mínimo para salir representado. No, pero no es el mínimo con 131 que con 60. No es el mismo. El porcentaje es el mismo. Sí, pero no, sería el mismo. Con nuestra ley electoral, lo hablábamos antes, con una reducción de diputados o diputadas en la Asamblea de Madrid, lo que pretende el Partido Popular es eso, es eliminar. Con ahora mismo 7. Bueno, pues si esta ley se modificara, probablemente tendrían 1.
o dos. Y el tema es que, precisamente, lo que estaba diciendo yo al inicio, el Partido Popular, en vez de tener todos los representantes que tiene, también tendría sí, menos, pero porcentualmente tendría la mayoría. Es decir, que no es tanto reducción de gasto, que es el tema de reducir la posibilidad de la oposición de plantear cualquier medida. Hablabais antes tú de lo de los salarios y no salarios. Mira, Podemos mostrarles la primera votación que tuvo en el primer pleno en junio del 19 fue votar en contra de la subida de los salarios de los concejales y concejalas de nuestro ayuntamiento. Y nosotros, bueno, aparte sabéis que lo que ingresamos no lo ganamos, que también se dona al partido. ¿Ustedes? Precisamente. Sí. Tienes unas tablas. Pero bueno, eso lo hace todo el mundo. Decir, no, todo el mundo no. Final... Tú no tienes obligado cumplimiento de donar a partir de X cantidad. Tú puedes estar afiliado, tú puedes participar con tu partido, claro. Pero en Podemos nosotros usted también dona una parte de su sueldo. Hombre, claro, como partido local al final de que se sostiene una sede, de que se sostienen los determinados eventos. Y los diputados también aportan y los diputados de los créditos con las entidades bancarias que nosotros no tenemos y vosotros sí tenéis también. Pero esos créditos hay que pagarlos. Ya, te quiero decir que no es la misma forma de gestionar financieramente. Un crédito al final llegas y dices, oye, mira, se me da lo mismo, Mónica, decir, oye, aportamos X dinero, todos los cargos públicos, en este caso te hablo a nivel local, como concejales, y no pedimos ningún crédito, que pedimos un crédito y vamos devolviendo ese crédito con las aportaciones de los concejales. No mezclemos cosas. No, si no es mezclar, si son cosas que están así, pero lo que decías, perdona un segundito y acabo, de los 13 valientes de la izquierda que te faltaban, hombre, si votar con la derecha, eliminar este tipo de representación, ser valiente, yo dudo del término de la valentía, Mira, en cuanto a la representación, 137 sería el 100% de los votos. Si en vez de 137 tuviésemos 91, tendríamos un X%. Es una regla de 3. No, pero perdón. Y donde, si donde hay 8 personas para trabajar en 8 comisiones, habría una para trabajar en 8 comisiones, con lo cual no sería capaz de llegar a todo, y el partido que está en mayoría y que está gobernando tendría más capacidad de acaparar. Bueno, eso me gusta porque están ya directamente negando y renunciando a gobernar. Estaba hablando el ejemplo que ha puesto. Eso me gusta por parte de Moria, o ya lo tienen asumido. Por supuesto que no, pero está hablando en la situación actual del ejemplo que ponía él de reducir proporcionalmente. Mira, yo creo que estaríamos totalmente representados con esa reducción de diputados y evidentemente... Que humanamente, yo no sé qué hacéis vosotros en las comisiones, pero humanamente menos personas son incapaces de llevar el trabajo que conlleva una comisión. Y tú tienes que saber eso. Hombre, no, claro que pero vamos a ver. Con lo cual, si reduces el número de personas, reduces la posibilidad de trabajo del resto de partidos. No, porque al final eso pasa en el Congreso de los Diputados. Igual, el que tiene un representante, fíjese, pero para las comisiones. Lo único que tendrías una mayor carga también de responsabilidad cada uno de los diputados que estén ahí pendientes. O sea, pero tanto de los que tengan más, pero yo más como los que tengan menos. Pero por ejemplo, José Luis, ustedes son 60 diputados, 60 en el Partido Popular, 60 y algo. A lo que voy, si la pregunta es del ciudadano, ¿y qué hacen los diputados de la Asamblea? Para que el ciudadano conozca realmente el trabajo que realizan los diputados. Pues mira, porque la gente piensa que no, porque, vamos a ver, cuando tú llegas a un congreso de los diputados y hay un señor que hace así, y tú votas lo que dice ese señor, dices, yo que vaya ese señor, y así no hay falta que vengan los demás. ¿Qué hacen los diputados de la Asamblea? Vamos a ver, los diputados de la... Luego te digo lo que hacen los nuestros. Los diputados de la Asamblea de Madrid, además te voy a hablar de los que tienen por un lado una exclusividad en cuanto al ejercicio de asambleario, por ejemplo en mi caso que no tengo la exclusividad de la Asamblea, o sea, es decir, yo son diferentes. Al final yo estoy de secretario de una comisión, de vocal en otra comisión y luego pues la representación en el Parlamento, ¿no? Pero aparte de lo que es la representación puramente usted en su caso es que cumple una doble función porque luego es concejal también del ayuntamiento, por lo tanto es diferente. Es diferente. Pero evidentemente yo lo que veo en los representantes que tienen a día de hoy una exclusividad, aparte de tener mayor número de comisiones donde tienen una representación, o sea, es decir, yo en este caso estoy en 2, pero tengo compañeros que están en muchas más comisiones, luego todo el seguimiento también que están haciendo y la labor también de asesoramiento que hacen a los diferentes municipios también, y esa conexión que existe desde la Asamblea, que yo me imagino que en Podemos pues pasará exactamente lo mismo en este caso con los representantes de Podemos, a los que en mi caso de Leganés no, porque
uno las dos condiciones, diputado y portavoz, pero en municipios donde no exista un diputado de ese municipio, pues hay un diputado adscrito por parte del Partido Popular que está en este caso en contacto con los representantes locales también del Partido Popular para que exista esa conexión. A mí eso me parece... Es que yo creo que los diputados de la Asamblea deberían de depender de una circunscripción, porque si no, o sea, de un sitio. Final, que Vanessa Lillo es de Getafe. Claro. Y por lo tanto, debería haber sido elegida. En eso me descuadro un poco. Sí, lo que pasa que al final es un poco en lo que tú propones, pero hecho a la inversa. Es decir, hay una lista de diputados que luego se adscriben a determinados territorios para prestar ese asesoramiento. Es defendible y creo que los dos postulados son correctos, porque a lo mejor si no habría determinados municipios más pequeños que a lo mejor no podrían optar a una representación, o tendría que ser uno en representación de un entorno. Eso es de lo que proponía precisamente Esperanza Aguirre. Las circunscripciones eran precisamente para eso. Podría para ser también, municipios más grandes, pues a lo mejor tener una representación que en otras ocasiones pues no ha sucedido. O sea, ha habido en ocasiones que Leganés no tenía representante, por ejemplo, como diputado en la Asamblea, y por ejemplo yo creo que tiene un peso Leganés para tener un representante. En Madrid, pues hay igual 15 o 20 municipios con un número de habitantes suficientes pero no ha sido siempre, o sea, es decir, en esta ocasión sí ha sido, pero otras veces no ha habido, bueno, por no hablar de otra legislatura, los dos primeros años de la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso, ahí no había en este caso representante de Leganés, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Leganés? 187.000. 187.500 estamos. Sí, ustedes 209. 210, sí. 209 y pico. 210. Sí, casi 210. Hablamos. De todas formas, yo creo que sí, aparte de que esto tendrían que darle una vuelta, si queremos o si se quiere vender esta reducción como un ahorro, hay otros sitios desde donde ahorrar en la propia administración. Ya lo creo. Entonces, yo creo que sigue siendo una treta para restar representatividad y para ahogar a la oposición. Y lo que comentaba, con reducciones de contratos de estos supermillonarios que estamos viendo que periódicamente saltan a la luz pública, se podría emplear ese presupuesto en todas las mejoras que hay que hacer en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente son muchas. Nosotros cuando hablamos, y ya permíteme que lo lleve al ámbito local, cuando hablamos de la reducción de esos contratos, el alcalde de Leganés y el equipo de gobierno dice eso es restar servicios públicos. Entonces, yo creo que vamos a utilizar correctamente el lenguaje. No creo que me compares las últimas noticias de contratos del Cendal con restar servicios públicos. Yo creo que evidentemente hacer esa comparación, y ya la crítica otra vez al Cendal, ha hecho un gran servicio. Pero fíjate, quiero hablar... Ha hecho un gran servicio a quien se ha lucrado de él, sí, desde luego. No, ha hecho un gran servicio en el tema de la pandemia, y lo sabes perfectamente, y ha servido para descongestionar... Desmantelando el resto de la sanidad pública de la comunidad. No. O sea, desmantelando el resto de la sanidad pública, sabes que no es cierto, se ha incrementado el presupuesto. Pero centrándonos en que quiero hacer a raíz de lo que estabas comentando, de ese costo de concejales y demás, fíjate, yo creo que hay que ir particular a particular de lo que se esté produciendo. Yo, por ejemplo, en Leganés existe a día de hoy una empresa municipal del suelo, que estamos hablando que en Sule se llama. En Sule, sí, que estamos hablando que al año se gasta en salarios 500.000 euros. 500.000 euros que llevan... ¿Hace casas? 7 años sin promover una sola casa. 7 años. Y evidentemente resulta que cuando te pones a ver el personal que forma parte de EMSULE, la gran parte de ellos son o cargos orgánicos del Partido Socialista o vínculos familiares con el Partido Socialista. Esa es la realidad. Y al final te llegas y te dices... ¿Criticas que sean vínculos familiares con el Partido Socialista o vínculos con el Partido Socialista? Digo, quizá es lo que menos me importa. Digo, el tema está en que están y no hacen nada. No sé si me explico. Digo, porque si alguien está ejecutando un proyecto y está realizando de hecho, creo que algunos de los empleados que tienen ahora la empresa municipal del suelo estuvieron cuando gobernaba el Partido Popular. Sí, por eso digo. Allí. Claro, que no hubo decir, oye, pues mira, eres del Partido Socialista, vas a la calle. O sea, no se trata de eso, pero evidentemente decir, oye, ¿estás para algo? ¿Por qué digo esto? Porque la liquidez de EMSULE en unos 4 o 5 meses... ¿Quién le da dinero a EMSULE? No, están viviendo de la entrega que hicimos desde el Partido Popular de viviendas en el año 2012.
Eso significa que se han comido tenían todos mucho esos dinero en las beneficios. cuentas. Estamos hablando de cifras millonarias. Dinero que era para comprar terreno, fabricar, etcétera. Eso ¿no? es. Y llevamos advirtiéndole, decir, oye, pues mira, si no estáis lanzando nuevos proyectos, al final lo que va a ocurrir es que os estáis comiendo todos los ahorros. Y efectivamente estamos hablando de que en comparativamente 4 o 5 meses estamos seguramente sin dinero para poder pagar incluso las nóminas en el SULE. ¿Tiene Móstoles, empresa municipal del suelo? Sí, está el Instituto Municipal del Suelo. Se llama instituto, pero no deja de ser una empresa municipal, ¿no? Sí, que tiene, aparte de viviendas, locales y parkings. O sea, garajes. A gestionar en alquiler ese. Sí. Y hay viviendas para personas con rentas más bajas que también a través de servicios sociales se les proporciona ese tipo de. O sea, es una colaboración, digamos. Y construye o se dedica también a promocionar viviendas. Sí que es cierto que últimamente no se ha construido, pero porque no se ha construido en general en España, pero vamos, sí que no se ha construido mucho desde el boom de, no hagas así, del ladrillazo que vosotros conocéis también. El sector privado en Leganés no ha parado de construir y de promover. Pues, o sea, es decir, el público evidentemente no ha hecho ninguna vivienda, pero el sector privado estamos hablando de cerca de 1.200 o 1.500 viviendas. No es el boom de la construcción. Por ejemplo, o sea, es decir, esto no es el boom de la construcción de los años. No, evidentemente no estamos en esa pero ambos sí gestiona empresas, parkings y locales comerciales. Bueno, pues déjenme una última pregunta sobre Leganés. Hablábamos hace unos días del asfaltado de Leganés. Creo que nos decía don Miguel Ángel que es ¿cuántos kilómetros van a faltar el Leganés? Bueno, se han gastado, ha sido una barbaridad, 40 millones de euros en asfaltado. 40 millones de euros en asfaltado, que viene del remanente del ayuntamiento, ¿no? Sí, claro, o sea, ha sido, al no gestionar el presupuesto y no destinar los recursos económicos que estaban presupuestados para determinados servicios públicos. Yo supongo que a quien le falte las calles lo va a agradecer, como es natural. Pues te digo una cosa, hombre, cuando te las faltan 3 veces, ya dices, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? O sea, decir, hay de... estarán mal, supongo, claro, las calles para faltar. Mira, ha habido calles que los propios vecinos lo están manifestando. Yo sé lo que le digo y creo que los ciudadanos igual, que de verdad esto del asfaltado de las calles junto antes de las elecciones y el ajardinamiento de algunas calles y glorietas es algo que yo creo que no convence a nadie ya, en muchos casos, en mi opinión, y que creo que además 40 millones para un municipio es una barbaridad. La verdad es que en esta legislatura, que es en la que yo he estado, por ejemplo, en gobierno, se ha asfaltado todos los veranos, no solamente el último de cara a las elecciones, excepto sí que es cierto que el verano de 2020 se redujo muchísimo, se hizo un asfaltado pero muy sutil, por decirlo. Y el importe anual son 4 millones y pero medio. Es que además, aunque sea anual 16 millones a 40 millones. Fíjate lo que ha dicho Mónica, ¿no? En verano, o sea, al decir, pero aparte por la ejecución, por la ejecución de la obra que tiene que ser, o sea, el trastorno a los comercios. Pero ya no solo eso, sino que cuando te lo explican las empresas de asfaltado, te dicen que el propio material agarra mucho mejor. Aparte también hay asfaltado con neumáticos en cayendo la inundación del siglo y evidentemente cuando paraban 4 gotitas nos poníamos a asfaltar. O sea, ¿qué va a suceder? Que se va a levantar el asfalto. O sea, es decir, o sea, se ha hecho una barbaridad de dinero, se han asfaltado calles que ya estaban asfaltadas porque se asfaltaron cuando el tema de Filomena, y encima se ha hecho en un periodo del año en el que se ha ejecutado mal, o sea, iba a salir mal encima. No tenemos más tiempo. Hablaremos de asfaltado la próxima semana, probablemente también. Gracias a todos por habernos acompañado. Mónica, muchas gracias, buenos días. Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Al fin y al cabo, está muy cerca a un representante del Partido Popular y un representante de Podemos hablando de sus cosas sin ningún tipo de acritud ni sin asaltar la casa del otro. O sea que eso es bueno, en la democracia esa es la parte buena. Gracias, señores. Les dejo ahora en compañía de María Jesús Herrero, Crónicas. Hasta luego.